El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Bueno, hermanos, lo que vamos a hacer bien rápido es que vamos a correr por todo el libro de Génesis y nos vamos a enfocar en uno de los temas principales que Dios nos enseña a través de todo el libro. Voy a estar corriendo diciendo un chorro de versículos, ustedes los van a estar viendo en la pantalla. No traten de buscarlos en sus Biblias, anótenlos solamente, después pueden asegurarse que lo que les dije es lo que dice la Biblia, para que no se me pierdan y podamos entender el mensaje completo que Dios quiere decirnos ahora. El libro de Génesis empieza con una introducción y en esta introducción nos presenta básicamente a una persona que la Biblia llama a Dios. Eso lo vemos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en ese primer capítulo básicamente lo que nos dice es que este Dios crea algo, crea los cielos y crea la tierra. Y nos dice que los crea de una manera muy particular, solo con hablarlo. Nos dice que Dios habla y crea la luz, que Él habla y crea las aguas, que Él habla y crea la tierra, los animales, las plantas, que todo es creado con el poder de su palabra. Simple y sencillamente nos dice que Él dijo algo y se hizo. Después dice que forma al hombre de la tierra, del polvo de la tierra, y que sopla en él el aliento de vida. Esa es la introducción. Vaya introducción. Nos presenta a este gran personaje que es el Dios Todopoderoso y nos recuerda una sencilla verdad. Él puede hacer lo que quiere. Es sabio, inteligente y creó todo lo que vemos simple y sencillamente con hablarlo. Después de que Dios crea el mundo y al hombre, se acerca con el hombre y el libro de Génesis nos dice que le da al hombre una orden y una advertencia con esa orden. Esto lo vemos en el capítulo 2, versículo 16. Básicamente dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. El Señor con todo derecho, el creador del universo, con todo derecho le da al hombre una orden y le dice que le obedezca y le advierte que si no lo hace sería castigado. Desgraciadamente la historia nos cuenta que el hombre es seducido por una serpiente, termina creyendo las mentiras de esta serpiente, desobedece a Dios, peca de esa manera y Dios termina maldiciéndolo por su pecado. Maldice la creación que acaba de hacer y maldice al hombre. Y después de esto sucede lo más triste. En el capítulo 3, versículo 23, dice: y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Lo más triste que sucede después de la maldición es que el Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza para que tuviera una relación con él, termina expulsándolo del huerto donde él lo había puesto. Básicamente diciendo que la relación que ellos dos tenían había sido rota, que el hombre ya no se podía acercar a él de una manera libre porque había pecado. Eso fue lo que pasó, simple y sencillamente. Y en este desalentador comienzo, Dios hace una creación gloriosa que termina siendo maldecida. El Señor nos inyecta esperanza por medio de una promesa que Dios le hace a Eva. Vamos a ver rápidamente esa promesa. La tenemos en el capítulo 3, versículo 15. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Está raro eso. Les voy a decir bien rápido qué es. Básicamente, en el capítulo 3 del libro de Génesis, lo que Dios está haciendo después de que el hombre cae es que
promete que de la descendencia de Eva se iba a levantar una persona que iba a destruir a la serpiente que había engañado al hombre. Y en pocas palabras, con esa destrucción que este descendiente de Eva y de Adán iba a traer sobre la serpiente, iba a revertir la maldición que había caído sobre el mundo por el pecado de Adán y Eva. Dios había maldecido al mundo porque habían desobedecido, y por la obra de este descendiente, esa creación de nuevo iba a ser bendecida. Si la relación del hombre y Dios iba a ser rota, iba a ser reunida de nuevo. Ok, después de eso, básicamente lo que hace el libro de Génesis es que nos empieza a contar cómo Adán y Eva, cómo empiezan a crecer sus descendientes. Y nos habla de la primera población de la tierra. Nos dice pues, que se empiezan a formar familias, pueblos, y desgraciadamente estos hombres y mujeres que eran formados en lugar de honrar a Dios, terminaron siguiendo sus propios caminos. Hay un versículo bien triste ahí que dice que los corazones de los hombres empezaron a seguir el mal en lugar de agradarlo a Él, y que eso le duele a Dios. Cuando el Señor ve eso, toma una decisión, nos dice el libro de Génesis, y esa decisión es destruir a todo ser viviente por medio de un diluvio. Eso lo vemos en el capítulo 6, versículo 7. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero, como Dios le había hecho una promesa a Eva, de que por medio de un descendiente de ella iba a destruir a la serpiente, escoge a una persona de ese mundo caído. Se llama Noé. Y a este Noé lo escoge y le dice: ¿sabes qué, Noé? Yo quiero que tú construyas un arca y que te metas ahí, que metas a todos tus hijos con sus esposas y que metas una pareja de cada animal de la tierra. Y en esa arca, después de que llueva, ustedes van a conservar la vida, porque va a llover por 40 días y 40 noches y solo ustedes se van a salvar. Noé obedece, construye el arca, se mete ahí con todas sus chivas y su esposa y todo. Llueve y se salvan de la muerte. Y todo otro ser viviente, todo animal de la tierra también muere con ese diluvio. Dios destruye por completo la raza humana y los animales de la tierra. Después de eso sale Noé, bendice el Señor al Noé y le dice que se reproduzca otra vez, y empiezan a poblar la tierra otra vez. De uno de los hijos de Noé, que se llama Sem, nace un personaje muy interesante en el capítulo 11 que se llama Abraham. Abraham, vamos a hablar de Abraham. La Biblia nos introduce a Abraham de una manera bien peculiar. No nos dice que había alguna virtud en Abraham. Era un personaje común y corriente. Y a este personaje la Biblia nos enseña que Dios lo escoge y que llega y se le aparece y se le revela y le hace promesas a Abraham de que le va a dar una gran descendencia, de que le va a dar una tierra y de que por medio de él todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Eso lo vemos en el capítulo 12, versículo 1 y 3. Dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus padres y a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa es importante. Es importante porque nos aclara un poquito más lo que el Señor le dijo al hombre en Génesis 3. Básicamente le dice: de un descendiente de Abraham, primero nos había dicho que de Eva,
de un descendiente de Abraham se va a levantar una persona por medio de la cual yo bendiga a todas las familias de la tierra. Yo maldije la creación, pero esa maldición será contrarrestada, revertida por medio de la bendición que yo les voy a dar a través de la obra de este personaje que va a ser descendiente de Abraham. Ok. Los siguientes capítulos 12, 13, 14, 15, 16, 17, básicamente vemos que Dios empieza a entablar una relación con Abraham. Es bien impresionante verlo. Se le aparece el Señor de repente a Abraham y le habla. Y luego Abraham, caray, se queda así y le cree. Y luego Abraham va y lo invoca. Y luego empiezan hasta a platicar ellos como amigos. Y luego Abraham se atreve a cuestionarlo y vemos al Señor aceptando sus cuestionamientos. Es impresionante cómo vemos aquí una fotografía de cómo la relación rota de Dios y el hombre en la caída, en Génesis 3, se estaba restableciendo con este personaje Abraham. Y luego le da, a través de esos capítulos, una enseñanza a Abraham bien importante. Y le dice que la base de su relación entre ellos es que Abraham aprenda a confiar en él. Esto lo vemos en Génesis 15:6. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Ok, sigue pasando el tiempo. Y de repente el Señor en el capítulo 17 vuelve a tener otra revelación con Abraham. Y le dice a Abraham, quiero que entiendas algo. Te he estado diciendo por 2 capítulos enteros algo que yo quiero hacer contigo. Y lo que quiero hacer es un pacto. Quiero que tú y yo tengamos un pacto. Y un pacto aquí es bien impresionante porque un pacto es un compromiso entre 2 entes, entre 2 personas. Y aquí está Dios tomando la iniciativa y diciéndole a Abraham, yo quiero tener un pacto contigo, como un enlace. Eso es lo que significa la palabra pacto en hebreo, un enlace. Yo quiero que tú y yo estemos enlazados. Y no solo tú, mi amigo, sino toda tu descendencia después de ti. Y este pacto va a consistir en que sí, te voy a bendecir grandemente, vas a tener mucha descendencia, pero principalmente vas a tener un privilegio que va a ser el que vas a poder llamarme a mí tu Dios. Tú, Abraham, un hombre común y corriente, que la Biblia en esos capítulos nos lo describe como un mentiroso, cobarde, oportunista, orgulloso. Tú vas a tener un pacto conmigo y yo voy a ser tu Dios para siempre y de toda tu descendencia después de ti. Abraham le cree al Señor, sigue caminando y después con su esposa Sara tienen un hijo milagrosamente que se llama Isaac. Exactamente. Nace Isaac. La Biblia nos empieza a contar la historia de Isaac. Para no hacérselas muy larga, Isaac crece y se casa. Se casa con una bella mujer que se llama Rebeca. Y una vez que se casan, Abraham bendice a su hijo Isaac con la bendición que Dios le dio a él. Se casa con Rebeca, empieza a hacer su familia y Rebeca le da 2 hijos, Jacob y Esaú. 2 hijos. Y antes de que nacieran, el Señor escoge a Jacob, el menor, por encima de Esaú. Este detalle es interesante, se los voy a leer rápido en Génesis 25, 23. Y el Señor le dijo, 2 naciones, no lo busquen, se van a tardar mucho. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¡Pum! Le dice, ¿vas a tener 2 hijos, mi rey?
y el menor va a gobernar sobre el mayor. Los capítulos siguientes, lo único que sucede en Génesis es que nos cuentan cómo Jacob, el menor, recibe la bendición de su padre Abraham y de su padre Isaac, simple y sencillamente. El problema aquí era que como Jacob era el menor, la bendición por ley tradicional le correspondía al primogénito. Entonces Jacob empieza y dice, bueno, ¿cómo le hago para conseguir esa bendición? Porque Jacob empezó a codiciarla desde que nació. Dice, lo que voy a hacer es que voy a manipular al cabezón de mi hermano Esaú. Le voy a quitar su primogenitura por medio de unas lentejas bien ricas que le voy a vender. El dragón de Esaú cae en la trampa y le vende su primogenitura. Capítulos después nos cuenta la Biblia que Isaac le habla a Esaú y le dice, Esaú, ya mero me muero y quiero darte mi bendición. Vete, cásame un cabrito, cocínamelo como me gusta, tráemelo para darte mi bendición. Después de eso, Jacob y su mamá se enteran de lo que Isaac le dijo a Esaú y arman un plan entre ellos para que Jacob se hiciera pasar por Esaú, engañara a su padre y de esa manera robarle la bendición a su hermano. Curiosamente la Biblia nos dice que se salieron con la suya y de una manera impresionante que Dios ejecuta esa bendición en Jacob. Este detalle es bien impresionante, bien importante. Fíjense, a Dios no lo estaban engañando. Isaac estaba ciego, pero Dios no. Entonces Isaac bendice a Jacob pensando que es Esaú y Dios le otorga la bendición a Jacob. Fíjense esto. Se los voy a leer en el capítulo 28, 10. No lo lean, no vayan para allá. Dice, y salió Jacob en Beerseba y fue a Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y aquí una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y le dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esta historia nos ayuda a ver algo interesante. El pacto que Dios hizo con Abraham, que pasó a su hijo Isaac, era un pacto eterno. Y era un pacto que no era roto por el pecado de sus receptores. El pecado de Jacob, el engaño de Jacob, la manipulación de Jacob no rompió la fidelidad de Dios. Fíjense eso. Y esto lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo en toda la historia de cómo crece la familia de Jacob. Después de eso, después de que le roba la primogenitura a Esaú y le roba la bendición, Jacob, huyendo por su vida, porque Esaú quería matarlo, después de enterarse de lo que hizo, se va a buscar una esposa con la familia de su madre, Rebeca. Encuentra a su tío y el tío lo engaña a él ahora y le da a sus dos hijas por esposas. Una se llamaba Lea y la otra se llamaba Raquel. Ok. Cuando se casan, Jacob con estas dos mujeres empieza a reproducirse. Se empieza a cumplir la promesa de Dios que le dio a Abraham de que su descendencia iba a ser tan numerosa como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Pero fíjense cómo se cumple. Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Era su amada. Entonces, estas dos mujeres se empiezan a pelear la una con la otra por ganarse el cariño de su marido. Y en ese regateo, tanto ellas como sus esclavas le dan a Jacob
12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y así fue como llegó a formarse el pueblo escogido de Dios, las 12 tribus de Israel, por la pelea callejera corriente de estas dos mujeres. Ustedes pueden leerlo, hermanos, se van a dar cuenta que estoy siendo modesto en lo que les estoy diciendo. Pero fíjense qué interesante. Uno pensaría que Dios iba a formar su pueblo y cumplir su promesa de bendecir a toda la humanidad únicamente a través de medios santos, de medios perfectos. Pero curiosamente no sucede así. Y el Señor quiere que ustedes y yo entendamos esto, porque ustedes y yo somos pecadores. Y Dios quiere que tú y yo tengamos la seguridad que ni siquiera nuestros pecados detienen el plan de Dios, que Él trabaja para cumplir sus propósitos aún por medio de nuestros pecados. Además, el pueblo de Israel tenía que entender que Dios lo había escogido a él, al pueblo, para ser su Dios, no porque ellos lo merecieran, no porque eran virtuosos, sino porque Dios en su gracia lo había decidido. Él dijo: ustedes van a ser mi pueblo y yo me voy a revelar a ustedes y ustedes van a poder llamarme a mí su Dios, y a través de ustedes yo voy a bendecir a los demás. ¿Por qué, Señor? ¿Porque somos virtuosos? No, simple y sencillamente por esto, porque yo quise. A mí se me dio la gana, punto. Después de eso, la historia del libro de Génesis nos cuenta que estos hermanos, estas 12 tribus, eran tremendas. Hicieron cosas terribles, hermanos. Vemos ejemplos ahí en su crecimiento, en su desarrollo, de prostitución, de adulterio, de engaños terribles, de homicidios brutales. Lo que vemos aquí en Juárez. O sea, no era tan gacho, pues. Ellos podían sentarse con gente que anda aquí en la calle haciendo maldades. Estos fueron las 12 tribus de Israel. Sigue pasando el tiempo y luego la historia nos cuenta que los israelitas decidieron y se pusieron de acuerdo para amagar y vender a uno de sus hermanos a Egipto. Este hermano se llamaba José. Estos cuates, estos 9 hermanos, le tenían envidia porque era el favorito de su papá y lo venden a unos ismaelitas. El pobre José termina en Egipto, en la casa de un señor que se llama Potifar. Y la Biblia nos empieza a decir cómo José era temeroso de Dios y cómo Dios lo prosperaba en todo lo que hacía. Al poco tiempo Potifar lo pone al frente de toda su casa, lo prospera. Después de eso nos cuenta la historia que la esposa de Potifar se sintió atraída a José y le pide a él que se acueste con ella. José le dice que no, es temeroso de Dios. Y la mujer le dice a su esposo que José trató de violarla. El esposo se enfurece y lo mete a la cárcel injustamente. Allí en la cárcel Dios seguía con él y empezó a prosperarlo también ahí. Al poco tiempo lo hicieron jefe de toda la cárcel. Él era el encargado de todo lo que ahí sucedía. Y un día nos cuenta la historia que llegaron 2 prisioneros del rey de Egipto, un copero y un panadero. Como José era el encargado, se los dejan para que los atienda. José, atendiéndoles, se da cuenta que en una noche estos cuates tienen un sueño. Y en el sueño, pues están todos atribuladillos ahí. José les dice: bueno, pues platíquenme su sueño. Y si es de Dios, pues se los voy a interpretar.
y termina interpretándoles acertadamente el sueño. Después de eso, salen estos dos prisioneros, a uno lo matan, a otro lo restablecen en su función que tenía antes de entrar a la prisión, y pasan 2 años. Después de 2 años, la Biblia nos dice que el rey de Egipto tiene un sueño, el faraón, y que invita a todos los sabios de la región a que se lo interpreten, y nadie podía hacerlo. En esa travesía, el copero se acuerda de José y le dice a Faraón: ¿sabes qué, Faraón? Allá en la cárcel está un cuate que sabe interpretar sueños. El Faraón le manda a hablar a José. Sale José de la cárcel después de como unos 10 años, se presenta delante de Faraón. El Faraón le cuenta el sueño a José y José se lo interpreta. Y en ese momento el Señor dota de sabiduría a José. Y no solo le dice la interpretación del sueño, sino también le dice un plan de cómo enfrentar lo que el sueño quería decirles. Básicamente el sueño consistía en esto: en la tierra de Egipto y en toda la región de allá iba a haber 7 años de prosperidad. Y después de esos 7 años de prosperidad iban a venir 7 años de sequía. Entonces José le dice: esto es algo que va a pasar, Dios te está avisando, prepárate. Y ¿qué te parece si te preparas de esta manera? Le ofrece una solución. El faraón, con todos sus sabios, con toda su corte, se asombra de José y en ese momento lo pone por gobernador de todo Egipto y lo manda a la calle para que la gente lo honre. Fíjense qué tremendo, así, pum, 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 la soberanía de Dios. Después de eso, nos dice la historia que cuando pasan los 7 años de prosperidad y vienen los años de sequía, las naciones de alrededor de Egipto no tenían comida. Y como no tenían comida, se empezaron a enterar que en Egipto sí había comida. Entonces las diferentes naciones iban y le tocaban la puerta al gobernador de Egipto, que era José. Véndenos alimento. En esa temporada, Egipto empezó a vender grano, trigo, empezó a enriquecerse, a crecer. Y en una de esas, los hijos de Israel llegan a Egipto a tocarle la puerta a José para que les dé de comer. Los 10 hermanos que lo habían vendido años atrás, ahora estaban delante de él pidiéndole, suplicándole alimento, porque estaban muriéndose de hambre. José los reconoce, se entristece, pero se revela a ellos. En una ocasión les dice: ¿saben qué, hermanos? Yo soy José. Yo soy José al que ustedes vendieron. Los hermanos pues se entristecen, se medio vuelven locos ahí, no podían creerlo. Y José los consuela. Y los consuela con estas palabras, hermanos. Génesis 45:8. Ahora pues, no fuisteis ustedes los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. José les está comunicando algo que él entendió. Sus hermanos, al ellos secuestrarlo, venderlo y mandarlo a Egipto, estaban haciéndolo por el coraje que le tenían, por los celos. Pero cuando José llegó al lugar de ser gobernador de todo Egipto, entendió algo. Mis hermanos no fueron los que me mandaron aquí. Fue Dios el que me mandó aquí y me mandó para preservarlos a ellos en este tiempo de sequía. Y con esta historia el Señor nos está enseñando otra pequeña cosita. Él nos dice: ok, yo, el Creador Todopoderoso, que maldije la tierra, voy a redimirla. La voy a redimir por medio de un hombre, un descendiente de Abraham.
Este pacto que yo haga con ellos va a ser un pacto firme, eterno. Aún los pecados de ellos no van a romperlo. Pero no solo eso, sino que este pacto yo soy el que lo voy a cumplir. E inclusive voy a utilizar los pecados de ellos para llevarlo a cabo. Y de esa manera nos ayuda a ver que Él es imparable en esto. La historia de Génesis termina en que José manda llamar a su padre a Egipto, que Jacob con todas sus chivas también se van a vivir a la tierra de Egipto y ahí el Señor les provee y sobreviven la terrible sequía de ese momento. Ahí está, el libro de Génesis. Termina aparentemente de una manera grandiosa para los hijos de Israel. Pero ustedes y yo tenemos que detenernos y ver un poquito más allá. Y nos vamos a dar cuenta que también concluye de una manera triste. Porque aunque Dios había hecho un pacto con los israelitas de ser el Dios de ellos, los otros pueblos de la tierra no gozaban de ese privilegio. Los egipcios, por ejemplo, ellos no eran más pecadores que los israelitas y sin embargo no gozaban de ese mismo privilegio. Los egipcios por su pecado seguían cegados, adorando otros dioses de su propia creación, viviendo en tinieblas sin conocer al Dios verdadero. Y no se diga todas las demás naciones de la tierra. Pero afortunadamente, mis amigos, la Biblia no se acaba ahí. En los siguientes libros, hasta en el Nuevo Testamento, la Biblia nos explica de cómo se cumple esa promesa que el Señor le hizo a Eva y a Abraham. Y nos dice que por medio de Jesús de Nazaret, que nació de una virgen, milagrosamente se levantó el Hijo de Dios. Y que este Jesús fue el instrumento que Dios utilizó para cumplir estas promesas que empezó a dar en Génesis 3, en Génesis 12, en Génesis 15. Jesús era descendiente de Judá, uno de los 12 hijos de la tribu de Israel, uno de los que vendió a José para que se fuera a la tierra de Egipto. Y al nacer Jesús, vivió una vida perfecta y murió en una cruz para llevar los pecados de todos nosotros. Los pecados que a ti y a mí nos separan de Dios, porque Él es santo. Este Jesús vino a pagarlos en la cruz. Y con esa muerte, la Biblia nos dice que le ofrece Jesucristo a la humanidad entera la bendición de que tengan la oportunidad de ser perdonados de sus pecados y de poder llamar al Dios verdadero mi Dios también. Fíjense esto. Ahora sí me pueden acompañar. Acompáñenme a Gálatas 3, por favor, versículo 13. Fíjense lo que nos dice en este versículo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: todo el que cuelga de un madero será maldito. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Ahí va. El pacto eterno
que Dios hizo con Abraham y su descendencia está disponible para todos los hombres de la tierra por la muerte de Cristo. Jesús se hizo maldito por ti y por mí. Él murió en nuestro lugar, llevando nuestros pecados. Y con esa maldición que Él recibió, ahora se convierte en una fuente de bendición para todos los que se arrepienten y creen en Él. Veamos esto. Lo que la Biblia nos está diciendo es lo siguiente: cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, en ese momento se hace beneficiaria del pacto eterno que Dios hizo con el hombre. En ese momento se amarra, se liga esa persona con Dios y se establece un compromiso firme entre ellos. Y esta persona, que es un pecador, tiene el privilegio de poder llamar al Dios del universo mi Dios. Miren, en este mundo, mis amigos, no tenemos seguridad de nada. Ahorita puede que estés casado, mañana puede que no. Ahorita tienes hijos o puede que tengas hijos, mañana puede que no. Ahorita tienes un trabajo y te está yendo bien, puede que mañana no. Ahorita tienes salud, puede que mañana no. Todo lo que tenemos puede desaparecer en cualquier momento. Pero la Biblia nos enseña que hay algo de lo que tú y yo sí podemos estar seguros, que siempre va a permanecer, y es este pacto. El día de hoy, el día de mañana, si tú crees en Jesucristo, puedes estar confiado de que tienes el privilegio de llamarlo a Él tu Dios. Y con ese privilegio, eso quiere decir que puedes contar con Él. Cuando estaba preparando la predicación, yo dije, bueno, ¿cómo ilustro esto? ¿Cómo lo entiendo? Y dije, bueno, Dios me ha dado mis padres. Yo tengo mis padres. Yo tengo una liga con ellos, un amarre con ellos. Todos los días de mi vida, ellos van a ser mis padres. Y por el carácter que yo conozco de ellos, yo estoy seguro que siempre que yo los necesite, puedo contar con ellos, porque son mis padres. Es un poquito, obviamente mucho más glorioso, pero es parecido a lo que Dios nos está diciendo aquí. El día de hoy, si tú crees en Jesucristo, Dios tiene un pacto contigo. Y tú puedes llamarlo a Él tu Dios. Y tú puedes contar con Él en cualquier situación en la que te encuentres. Sí. Al ver la historia del libro de Génesis, hay pocas cosas que no se nos pueden escapar. Y una de ellas es que Dios tiene poder. Pues este Dios, el Dios del libro de Génesis, que hizo la tierra y cumplió sus propósitos perfectos a través de instrumentos miserables como los hombres, es el Dios con el que tú puedes contar si crees en Jesucristo. No importa en la situación en la que estés, tú tienes acceso a Él y puedes contar con Él. Yo quiero animarte, no importa lo oscuro de tus tinieblas en lo que estés ahorita, clama a Él, que este Dios, este fiel Dios, ha prometido responderte. Quiero asegurarte que si tú crees en Él, este Dios puede hacer toda la diferencia. Quiero dirigirme también a personas que están aquí, que a lo mejor no conocen a Dios.
Son personas que a lo mejor tienen tiempo escuchando la palabra, a lo mejor tus papás te traían cuando estabas niño. Y tú te das cuenta que no lo conoces. Estás viviendo en pecado. Como decía el pastor, a lo mejor son vergonzosos los pecados en los que has caído. Quiero decirte algo, no importa. El Señor, por la muerte de Jesús, también te ofrece el perdón a ti. Y tú también tienes la oportunidad de acercarte a este Dios y de llamarlo no solo tu Dios, sino tu Salvador. Si ese eres tú, quiero animarte a que te arrepientas, a que dejes a un lado tus pecados, que confíes en Él, que te avientes a Él, que Él no va a fallarte y va a responderte como el Todopoderoso. Ustedes y yo, mis amigos, tenemos acceso a este privilegio únicamente por la obra de Jesús en la cruz. Les voy a leer un corito de una canción y con esto voy a terminar. El exaltado Hijo de Dios humildemente vino a ser herido, traspasado en el lugar de los pecadores. Al ver las heridas de sus manos y sus pies, vemos el gran precio que en su extravagante amor pagó por nosotros. Es por este precio que tú el día de hoy y todos los días de tu vida podrás llamar al Dios del universo tu Dios. Esperamos haya sido de bendición.